6 de la mañana, 40 minutos en Colombia, en Panamá y en toda la costa este norteamericana. Nos atiende hasta ahora el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. Ministro Cárdenas, buenos días y bienvenido a la W Radio. Muy buenos días, Camila, gusto saludarlos. Ministro, amanecemos hoy en Colombia, un día más del 2016, en donde nuestro país y el mundo habla de la situación económica para este año. De hecho, ayer el mismo presidente Juan Manuel Santos anunció pues una austeridad de parte de las carteras, les pidió que ahorren el 10% y que no se monten en clase ejecutiva. La gran pregunta, ¿de ahí sale el ahorro del gobierno? ¿Eso es un ahorro significativo? Es muy importante. Es un mensaje muy claro, muy contundente a toda la opinión pública. El gobierno viene en un esfuerzo de ahorro de una magnitud impresionante que la opinión pública no lo conoce. El año pasado, por ejemplo, los gastos generales de todas las entidades del gobierno, de todas las entidades que hacen parte del presupuesto general de la Nación, se redujo en un 10% en comparación con el 2014. Y adicionalmente, acatando una directiva presidencial que se expidió hace aproximadamente un año, también se produjo un recorte adicional en todos los gastos generales. Pero como si eso no fuera suficiente, ahora el señor presidente ha dado una instrucción muy contundente de unas medidas de austeridad. Por ejemplo, los ministros y altos funcionarios del gobierno viajarán en clase económica. Segundo, todos los contratos para publicidad, para asesorías en comunicaciones, para organización de eventos, tendrán que contar con el visto bueno de la Presidencia de la República y solo serán aprobados cuando se consideren indispensables, de manera que se recortan todos esos rubros relacionados con gastos de las entidades del gobierno. Esto es importantísimo porque el mundo está cambiando. El mercado petrolero hoy es otro, completamente diferente. Nadie pensaba que el petróleo podía bajar a niveles inferiores a los $30 e incluso las noticias de hoy son todavía más pesimistas, de manera que aquí, para proteger a los colombianos más pobres, para proteger la política social, para que a todas las familias que reciben los subsidios que otorga el gobierno, para los colombianos de la tercera edad, para los colombianos en la primera infancia, para poderlos proteger a ellos, no hay más remedio que un fuerte apretón del cinturón en una serie de gastos que no comprometen y no afectan a los colombianos más vulnerables. Pero ministro, venga, es que lo que yo tengo entendido es que primero lo que le dicen a los funcionarios es no viajen en primera clase en viajes nacionales, no internacionales. Y segundo, ¿de verdad usted cree que son unos vuelos en primera clase los que van a hacer la gran reducción del gasto del gobierno? ¿No cree que hay otros elementos que sí son de manera efectiva gastos irrisorios, como algunos contratos que son innecesarios y que no necesariamente están vinculados con la publicidad, o como andar creando entidades que no tienen mayor utilidad y que eventualmente podrían de repente ser un poquito más austeras? Es decir, a punta de unos tiquetes aéreos, ¿se va a lograr recortar el gasto exacerbado de este gobierno? Todo suma, todo es importante. Piense usted, por ejemplo, que estas medidas de no permitir los contratos o que se requiera la autorización de la presidencia para los contratos de publicidad, de comunicaciones, de eventos, eso es muy, muy importante. Sin duda alguna, lo de viajar en clase económica, pues desde el punto de vista material y económico, no va a ser la respuesta a los problemas de la disminución del precio del petróleo, pero suma, ayuda, como también ayuda, por ejemplo, supresión de entidades. Ayer el Consejo de Ministros pudo ver de primera mano y compartir la información sobre una serie de eliminación de entidades en el Departamento de la Prosperidad Social. Esto sin afectar los programas, sin afectar lo que hace la Red Unidos y sin afectar a los cogestores que le dan ese servicio a las familias más vulnerables, pero sí eliminando una capa administrativa innecesaria que era la ANSPE, la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza. Ya lo hará directamente el Departamento de la Prosperidad Social. Pero de nuevo, ministro, hacer el anuncio sobre unos tiquetes aéreos no parece un anuncio un poco superficial y pues sinceramente un poco populista frente a una situación grave económica del Estado? Hacer anuncios sobre este tema y no sobre otros que significan unos rubros mucho más grandes. No, usted lo que está es enfatizando el tema de los viajes en clase económica, que es parte de un paquete, pero se anunció la totalidad, se anunció lo de los contratos, por ejemplo, de publicidad y de eventos, se anunció lo de la supresión de entidades en la prosperidad social, se anunció también algo muy importante y
debe haber medidas muy de fondo. El gobierno creó una agencia para centralizar las compras estatales, para ordenar las compras estatales con unos criterios, con unos pliegos, para que los proveedores se tuvieran que acomodar a esos parámetros. Entonces, las entidades estatales que compran vehículos o seguros para los vehículos o combustibles que se han ido acogiendo a estos programas de compras a través de Colombia Compra Eficiente, han hecho ahorros impresionantes. Entonces, ¿ahora qué tenemos que hacer? Pues que ese programa se amplifique, que ya no solo sean ese tipo de productos y servicios, sino que sean más. Entonces, eso nos ayuda a que se disciplinen los precios en la contratación alrededor de unas cifras que, digamos, reflejan unas compras para el Estado como un todo, no una entidad individual en particular. Entonces, cuando un proveedor de vehículos piensa que va a ofrecer un producto general para todo el Estado, pues ofrece un mejor precio, así lo hace para una entidad en particular. Ministro, pero sáqueme de la duda, ¿los vuelos en primera clase se acaban únicamente para viajes nacionales o también para los internacionales? Porque es que una cosa es viajar en primera clase hasta Cartagena, que le puede salir a uno, digamos, por 2 millones, 3 millones de pesos, y otra cosa es que hagan viajes en primera clase a Nueva York, a Washington, a París, a Madrid, en donde les puede salir fácilmente por 14 millones de pesos. Mire, lo que hay en materia de viajes internacionales es una medida de austeridad, de reducir al máximo esos viajes internacionales. Sí, pero ministro, pero ¿los viajes internacionales van a seguir siendo en primera clase o a esos también los mandan a turista? A ver, en primer lugar son viajes que se han autorizado en el pasado en clase ejecutiva, nunca en primera clase. Y en segundo lugar, lo que realmente ahorra en materia de viajes internacionales es la restricción al número de personas que están autorizadas a esos viajes a que sean indispensables. Esas Ministro, la presidencia y las maneja con un criterio de viajes solo a lo que sea estrictamente necesario. No voy a entrar en detalles, por ejemplo, pero el señor presidente de la República canceló su viaje a Davos, a la Cumbre Económica Mundial, que es un lugar, pues digamos, de encuentro muy importante cada año de autoridades, de académicos, de empresarios, y de ahí, digamos, de la cancelación del señor presidente, también muchos funcionarios y ministros que tenían la intención, que hubiera sido un foro importante, también por decisión de austeridad, el presidente decidió que no viajaran. Ministro, y bueno, también otro de los anuncios que hizo el presidente ayer fue el tema de los ingresos de la renta petrolera y pues que básicamente lo puso a cero, los ingresos que va a dejar Ecopetrol este año para el Estado. Y también veíamos un desplome en las acciones de esta petrolera, 881 pesos, el precio mínimo que ha tenido esta acción en toda su historia. ¿Qué decirle también, digamos, como a los accionistas y qué va a pasar con todo este panorama que estamos viendo también a nivel internacional con los precios internacionales del petróleo? A ver, lo que está pasando en el mercado petrolero es un fenómeno global, o sea, no es un problema específico puntual de Colombia. Hay una descolgada, hay un desplome de los precios del petróleo. Hoy las noticias siguen siendo negativas, los precios del petróleo han seguido bajando, hay una sobreoferta en el mundo y el mercado se está acomodando con una reducción de precios. Eso afecta a todas las empresas petroleras, sin excepción. Por ejemplo, la más grande de todas las empresas petroleras del mundo es la empresa estatal de Arabia Saudita. Esa empresa, que tiene 200 millones de barriles de petróleo en reservas, eso es 100 veces más que toda Colombia, esa sola empresa, 100 veces más que Colombia. Está buscando socios, está buscando mecanismos para aliviar esta situación, ha tenido dificultades a nivel internacional. Entonces, si eso le pasa a la empresa de Arabia Saudita, pues ¿qué le pasará a las demás empresas petroleras del mundo? Entonces, ¿cuál es la realidad? Las empresas están teniendo que acomodar a una situación muy difícil, como lo ha hecho Ecopetrol, también con medidas de austeridad, de recorte, de disminución de gastos, de bajar a lo mínimo necesario. Una cosa era manejar una empresa con el petróleo a $100 por barril, y pues eso le pasó a todas las empresas petroleras. En medio de esos ingresos, pues naturalmente se elevaron sus costos. Ahora lo que tienen que hacer es bajar los costos, es lo que está haciendo Ecopetrol. Y de esa manera poder mantener, esto es lo más importante, el mensaje más importante para los accionistas de Ecopetrol, mantener la inversión, mantener las actividades de exploración
mantener, digamos, el ritmo para que no se pierdan barriles de petróleo, esperando que algún día, más adelante, el precio del petróleo mejore. Pero hay que mantener, ante todo, el ritmo de la inversión, tanto en exploración como en desarrollo de campo. La acción de Ecopetrol, de una empresa petrolera que, como sabemos, usted nos está explicando y hemos visto durante todo este año y el pasado, pues está enfrentando una situación delicada por cuenta de los precios del petróleo a nivel mundial. ¿Esta caída en los precios de la acción en Ecopetrol es similar a la de otras empresas petroleras en el mundo, o resulta que la acción de Ecopetrol es de las que más ha caído en el planeta? La acción de Ecopetrol ha caído bastante. Como han caído también las demás empresas petroleras, es decir, son caídas muy fuertes. En el caso de Ecopetrol, recordemos que esta es una acción que está en los mercados internacionales, digamos que se cotiza comparando siempre con las demás empresas petroleras, y podríamos decir que si usted mira lo que ha pasado en un plazo de tiempo largo, 4 o 5 años, pues las acciones petroleras han caído más o menos en la misma proporción. Y hay unas empresas parecidas a Ecopetrol que no están en las bolsas, entonces es difícil poder hacer la comparación, es difícil saber, digamos, qué les hubiera ocurrido al precio de su acción si estuvieran inscritas en bolsa. Ministro, también han tenido el mismo tipo de dificultades. Pero el mensaje es, Ecopetrol está haciendo lo que toca. Ecopetrol está recortando costos, lo más importante. Segundo, dándole prioridad a mantener un presupuesto de inversión para seguir produciendo los barriles de petróleo y para descubrir nuevos barriles, esperando, por supuesto, una época en la que seguramente más adelante, cuando pase esta crisis petrolera, pues se recupere un poco el precio del petróleo. Nadie espera que el petróleo vuelva a $100 por barril, pero sí volverá a un nivel más normal de $60 por barril en un plazo de tiempo. Y en ese plazo de tiempo, pues naturalmente se podría esperar una recuperación de la acción. Y obviamente algo que le preocupa a los colombianos, y es que vemos los bajos precios del petróleo a nivel internacional, pero no vemos trasladado significativamente eso al precio de la gasolina en nuestro país. Por ejemplo, en los Estados Unidos, ahorita me corregirá Diego, ya el precio del litro de gasolina o del galón está a $2. Aquí, ¿cuándo efectivamente vamos a ver ese traslado del precio del barril del petróleo al precio de la gasolina? $2 son 6.600 pesos. El precio de la gasolina en Colombia está unos 1.000 pesos por encima de eso. La diferencia de esos 1.000 pesos es que en Colombia tenemos más impuestos. Y la razón por la que en Colombia tenemos más impuestos es que hemos considerado que el impuesto a la gasolina es una herramienta muy importante para nuestras políticas contra el cambio climático. Son los llamados impuestos verdes. Son unos impuestos que ayudan al medio ambiente, y al mismo tiempo el impuesto a la gasolina en Colombia, que se ha fijado en esos niveles desde hace muchos años, es un impuesto redistributivo, porque la gasolina se consume esencialmente en los estratos más altos. Entonces, la diferencia entre Estados Unidos, que es un país de impuestos bajos a la gasolina, y Colombia, son los impuestos más altos que nosotros. Ministro, y hablando de impuestos, ayer en el Partido Conservador se reunió una comisión de expertos para analizar los diferentes puntos que se filtraron y que serían la base de una eventual reforma tributaria que presentaría el Gobierno Nacional en los próximos meses. Pero ¿no cree usted, ministro, que usted, digamos, como ministro de Hacienda y como militante del Partido Conservador, no es usted el interlocutor apropiado para tratar este tema y no hacer una burocracia paralela al interior del Partido Conservador para tratar el tema de una reforma tributaria? No, ya que en ese punto discrepo de ustedes, y incluso escuché con mucha atención la entrevista que le hicieron ayer a David Barguil. No, yo tengo una opinión diferente sobre esa materia. Hay una comisión independiente, personas todas muy respetadas, con mucha credibilidad, que digamos trabajaron muy dedicadamente todo el año pasado a hacer un análisis integral de lo que debe ser una reforma estructural en materia tributaria en Colombia. Ese grupo de personas, además, frente al cual el gobierno está agradecido por su trabajo, por su esfuerzo, lo hizo sin ningún tipo de remuneración, pues presenta sus ideas. Ideas que, por cierto, hay que reiterarlo, las trabajaron con total autonomía. El gobierno lo que se dedicó fue a ofrecer los datos, la información, cualquier requerimiento para que la comisión pudiera trabajar fluidamente. Una comisión que prepara su reporte.
que hace un análisis y se le dice al país, esto es lo que consideramos es lo que más le conviene a Colombia en materia tributaria. Ahora lo que conviene es que eso se debata, que se discuta. Al gobierno le interesa que se dé ese debate, que la gente opine, para que el gobierno también pueda formarse su propia opinión sobre esta materia. La opinión de la comisión no es la opinión del gobierno. La comisión es un ente independiente, con un criterio más bien técnico, con un criterio, digamos, de un análisis de lo que es el deber ser, lo que debería ser el estatuto tributario en Colombia. Entonces, que un partido como el Partido Conservador llame a algunos de sus miembros que conocen estos temas, que han tenido experiencia en materia de hacienda pública, a que les dé sus opiniones sobre el trabajo de la comisión, me parece que es algo completamente constructivo, que es válido, como seguramente lo van a hacer los demás partidos, como lo deberán hacer todos los sectores sociales, como lo deberá hacer el sector gremial, hacer su propio análisis y darle ese insumo, su lectura, sus opiniones sobre lo que ha sido el trabajo de esa comisión al gobierno, para que el gobierno, pues sobre esa base, analice, estudie, escuche a todos los sectores sobre lo que se opina, lo que se piensa alrededor del trabajo de esa comisión, y eso le va a ayudar muchísimo al gobierno a formarse su propia opinión, y al gobierno, pues por supuesto, a elaborar en el momento oportuno la propuesta que le va a presentar al Congreso. Camila, los precios de la gasolina de los Estados Unidos están en promedio, entre todos los estados, a $1.89 el galón en promedio. O sea, eso significa que hay lugares en donde está muy por debajo de esa cifra. Ministro, sobre lo que ha anunciado hoy el Fondo Monetario Internacional, el crecimiento de la región se está reajustando de nuevo a la baja. Estamos hablando de cómo los precios del barril del petróleo también siguen muy por debajo de lo esperado. El crecimiento de Colombia, le quiero preguntar sobre la revisión de este tema. Ayer entrevistábamos a un experto que se llama Adam Collins, diciendo que íbamos a crecer este año el 2.5%. Usted, ante esta situación, después de ver el reporte del Fondo Monetario Internacional, ¿cómo ve el crecimiento de Colombia y en qué cifra para este año? Colombia creció el año pasado 3.2%. Ministro. Este mismo capítulo, había analistas que decían que la economía iba a crecer no 2,5%, sino 2%. Nosotros en ese momento dijimos, no, el país tiene razón para esperar un mejor crecimiento. Veíamos el año pasado, por ejemplo, cómo se iba a dar un gran repunte de la producción cafetera, cosa que efectivamente ocurrió, y veíamos también cómo se mantenía muy sólida la confianza, y eso pues estimula el consumo de los hogares, y eso nos daba también seguridad a nosotros para esperar un buen crecimiento. Y el pronóstico del gobierno fue el que resultó más acertado de todos. Ayer me preguntaba un periodista económico que hace las comparaciones entre los analistas y dijo, mire, el que menos ajustó, el que menos hizo revisiones fue el gobierno, y el que más le pegó, el que más acertó fue el gobierno. Entonces, para el 2016 nosotros estamos también en un 3.2%. ¿Y por qué? No es que sea una cifra que nos la estemos sacando de la manga, porque vemos que hay buenas razones para ello. En primer lugar, la industria. Ayer se supo el dato de la producción industrial. Estamos teniendo problemas con su comunicación, ministro, porque su sonido se está yendo de vez en cuando. ¿Ahí qué tal? Ahí ya lo oímos perfecto. No sé, nos imaginamos que puede estar en un inalámbrico de eso, cuando usted se aleja de la base, se pierde la señal. Muy bien, bueno, aquí entonces, razones para esperar un crecimiento del 3.2% este año. La industria, en noviembre creció 4.8%. Nosotros esperamos que la industria sea el sector líder este año en Colombia, con un crecimiento del 7.5%. ¿Por qué? Por la refinería de Cartagena, pero también porque ya se empiezan a sentir los efectos positivos de la devaluación, que le ha generado pues más oportunidades a las empresas industriales que están reemplazando productos importados. Eso lo vemos en las confecciones, eso lo vemos en los alimentos procesados, eso lo vemos en muchos sectores de la industria manufacturera. Entonces, la industria va a ser un sector líder. Las obras civiles, que son las 4G, más una serie de construcciones de obra pública. La vivienda, que tiene, digamos, una serie de programas que van desde la vivienda gratuita hasta el subsidio de vivienda para la clase media, subsidio a la tasa de interés, para que 30.000 familias puedan comprar vivienda nueva en nivel de estrato medio, vivienda que va hasta 210 millones de pesos. Ese elemento le va a ayudar muchísimo a la economía. Y vamos a seguir teniendo una buena producción cafetera que le da buen ingreso a las familias cafeteras. Hoy el precio ha estado
en niveles entre 650.000 y 700.000 pesos la carga. Eso irriga muchísimo toda la economía, eso le ayuda mucho al comercio, eso le ayuda mucho a la industria, y pues esos elementos son los que nos permiten pensar que Colombia va a crecer este año también un número cercano al 3%. Ministro, los mercados creen y confían en que efectivamente usted va a ser capaz de pasar una reforma tributaria en el Congreso de la República, ya sea acatando lo que dijo la comisión de expertos o no. Realmente, ¿qué tan confiado está usted de que sí va a poder pasar esa reforma tributaria y qué le va a pasar al país si eso no se tramita en el Congreso de la República con un barril del petróleo a $29? Los mercados están viendo a Colombia, como lo dijo el presidente del Banco Mundial, con mucha confianza. El presidente del Banco Mundial dijo, mire, naturalmente la situación de las economías emergentes y particularmente de las que dependen de productos básicos, de los llamados commodities, es una situación difícil, porque sus ingresos están cayendo. Pero en ese panorama hay países que están mucho mejor preparados que otros. Y él mencionó, si tuviera que escoger un país bien preparado, es Colombia. ¿Por qué? Porque tiene un marco de política macroeconómica muy sólido, con el manejo fiscal del gobierno, con el manejo monetario del Banco de la República. Pero adicionalmente, y ese es el sello distintivo de Colombia, hay una clara cooperación, un entendimiento, un trabajo en equipo entre el legislativo y el ejecutivo. Y eso es lo que permite que se produzcan las decisiones. Eso es lo que permite que decisiones difíciles en materia de impuestos, en materia de recorte de gastos, en materia de Ministro, que son necesarias para el país. El gobierno colombiano y el Congreso de la República se ponen de acuerdo para sacar adelante esas iniciativas. Eso es lo que hace la diferencia de Colombia y eso no se ve en muchos otros países. la economía en Colombia y en el mundo, la noticia del día y el protagonista de la cartera en nuestro país, Mauricio Cárdenas, nos atendía para explicarnos cada uno de los temas que sin duda alguna inquietan a los colombianos. Ministro, muchísimas gracias y feliz mañana. Muchas gracias, Camila.